Damos inicio a una nueva sesión técnica de Focal. Un gusto tenerlos a todos conectados. Un cariñoso saludo desde Chile a todos los que nos acompañan en esta transmisión y especialmente queremos agradecer a Agustina Lambi, quien una vez más y generosamente nos acompañará con una exposición sobre la nueva normativa, los nuevos borradores de norma que se han puesto a disposición nuestra de los países del Focal para hacer comentarios. Estos nuevos borradores de normas son la ED 90 y ED 91. En relación a la primera de ellas, a la ED 90, quisiera recordar que este borrador de norma se ha dictado con ocasión de la aprobación de la NIC SP 46 recientemente en el año 2023. Esta nueva normativa 46 incorpora, y a través de ella la 90, incorporan el concepto de costo operativo actual. Con ocasión de esta incorporación de costo operativo actual, modifican la NIC SP 12 sobre inventarios, la 21 sobre deterioros de activos no generadores de activos y la 31 sobre activos intangibles. Asimismo, este borrador de norma modifica o agrega, mejor dicho, el concepto o la definición de estimaciones contables y con ocasión de ello ajusta distintas normas. Por su parte, el ED 91 tiene por objeto modificar la NIC SP 33 y con ocasión de ello modifica distintas normas que se encuentran actualmente vigentes. Su objeto es permitir el uso de ella, es permitir que los países podamos adaptar esta norma que versa sobre aplicación por primera vez de la normativa contable del sector público. Sin más, y no merece mayor presentación, vamos a dar el paso a Agustina, que como todos sabemos, ella es gerente senior del IPSAS-B. Muchas gracias, Agustina. Escuchamos atentamente tu exposición. Muchísimas gracias, María Soledad, por esa presentación y la introducción. Siempre es un gusto estar con el equipo de Focal. Y ahora lo que voy a hacer es compartir mis diapositivas. Un segundo, por favor. Y como decía María Soledad, voy a estar hablando específicamente de la ID, el proyecto de borrador 90 y la 91, que fueron publicados en agosto y que estamos esperando tener sus comentarios en el mes de noviembre y diciembre. Bueno, la sesión de hoy de lo que vamos a hablar específicamente es el proyecto borrador 90. Voy a decirles un pequeño resumen, después vamos a hablar del valor operativo actual, de la definición de la adición de la definición de una estimación contable. Vamos a hablar de las mejoras de las revelaciones de medición del valor actual, las cuales se encuentran a través de distintas NIC SP. Vamos a hablar también de cuáles son los temas específicos que están abiertos para comentarios, los cuales buscamos que el Focal, como siempre, nos den sus comentarios y sus perspectivas. Después voy a hablar de la proyecto de norma 91, hablar de las actualizaciones a la misma y cuáles son los temas específicos para comentarios para la misma. Empecemos por la 90. Con la publicación de la 90, lo que se está viendo es específicamente, está dividida, a ver si me cambia la lámina, perdónenme un minuto, ahí estamos, ok. Esto es como un pantallazo de lo que incluye el resumen y el alcance de la 90. Está dividido en 4 partes específicamente. La parte número 1 y la parte número 2 es específica sobre haber agregado el valor operativo actual como una segunda medición dentro de esas NIC SP 12, 31 y 21. Me gusta resaltar que cuando se empezó este proyecto de borrador se estaba viendo el valor operativo actual en toda la literatura del IPSASB, o sea, todas las NIC SP en las cuales se considera que un valor actual se debería considerar en la misma,
o donde esa NIC-SP quizás no tenga, tenga una medición más allá de lo que es el costo histórico. Después también se ve en este mismo proyecto de borrador la parte número 3, que como la María Soledad había hablado, se agrega una definición de una estimación contable. Esto se trae a través de un mejoramiento que hizo el ISB en su propia literatura y que el IPSASB después considere y ve valoroso a ponerlo dentro de la literatura para el sector público. Y la cuarta parte es bastante liviana en el sentido de que se mejora la terminología utilizada en las revelaciones de medición del valor actual. Ahora lo que me gustaría hacer es hablar del valor operativo actual, más que nada porque el enfoque de este proyecto de norma fue añadir este concepto a través de distintas NIC-SP, entonces me pareció válido volver a hablar de lo que es el valor operativo actual. Entonces, es el importe que las entidades pagarían por el potencial de servicio restante de un activo en la fecha de medición. Los principios en los cuales el valor operativo actual se basa es un activo actual, o sea, es un activo que tiene la entidad en este momento, es el uso que la entidad destina hoy, o sea, no es el mejor uso posible para ese activo, sino para lo cual la entidad lo está utilizando. Otros de sus principios es la ubicación actual. Y esto pareció muy importante porque a veces se ve que los evaluadores pueden llegar a utilizar tierra quizás que se encuentra en otra ubicación, pero el IPSASB quiso resaltar que tiene que ser la ubicación en la cual se encuentra. Es un valor que es específico a la entidad, o sea que no lo determina el mercado, sino que la misma entidad determina cuál es el valor de ese operativo, de ese activo para la entidad misma. Es un valor de entrada, o sea, no se está buscando que sea un valor de salida. Si hablamos del valor razonable, el valor razonable es qué otra entidad me pagaría por este activo, mientras que el valor operativo actual es qué la entidad misma pagaría por ese activo para reemplazarlo y es la forma menos costosa, o sea que la entidad debe considerar cuál es el menor costo para reemplazar ese activo. Y creo que voy a resaltar nuevamente porque me parece muy importante, es que cuando el IPSASB desarrolla el valor operativo actual, busca responder a las preocupaciones de las partes interesadas que le dicen durante su documento de consulta de medición en el 2019 que el valor razonable es realmente difícil y a veces inapropiado para medir los activos del sector público, los cuales son utilizados por su capacidad operativa. Esto contrastando con el sector privado. El sector privado se enfoca en generar ingresos, mientras el sector público siempre se busca en dar servicios a sus ciudadanos. Entonces es importante resaltar esta diferencia. También quiero resaltar cuál es la diferencia del valor operativo actual y el valor razonable. Explícitamente es que, como había dicho y se ve en la pantalla de los principios, uno, el valor razonable es un precio de salida, a cuánto vendo un activo o un pasivo, a cuál saldo un pasivo, mientras que el valor operativo actual es un valor de entrada. Busco determinar cuál es el monto que la entidad pagaría para reemplazar el servicio restante de ese activo en particular. También se diferencia nuevamente, y voy a utilizar un ejemplo, estamos hablando del valor del activo actual en este momento, distinto de lo que podría llegar a ser con ese activo. Creo que a veces es relevante diferenciar entre distintos países. El sector médico, un edificio puede utilizar para proveer servicios a sus ciudadanos gratuitamente, mientras quizás el edificio también podría ser utilizado para oficinas. Entonces se busca medir el edificio del hospital por el servicio que está proveyendo, que es para proveer servicios gratuitos de salud y no lo opuesto que quizás si estuviéramos usando el valor razonable, por ahí esa misma infraestructura, ese mismo inmueble tendría un valor mayor si lo utilizáramos para oficinas, para generar ingresos. Entonces es distinto, es importante siempre resaltar lo que es el valor operativo porque esta segunda etapa de este proyecto de norma
buscó eso, determinar qué otras NIC SP, además de la NIC SP 45 de propiedad, planta y equipo, se debería añadir, agregar el valor operativo actual. Entonces, ¿dónde se lo agrega? ¿Dónde propone, verdad? Porque todavía no se agregó. Esto siempre es importante resaltar. Con el debido proceso se busca obtener los comentarios de todos ustedes y determinar si es válido o no el razonamiento que hizo el IPSASBI y si ustedes coinciden con ese razonamiento o no. Entonces, en este momento lo que van a ver y lo que habrán visto, los que ya hayan leído el proyecto de borrador 90, es que el proyecto de borrador 90 propone agregar el valor operativo actual en la NIC SP12, tanto en la medición inicial, cuando esos inventarios son adquiridos a través de una operación sin contraprestación, y en la medición posterior, cuando esos inventarios se mantienen por su capacidad operativa. El IPSASBI, cuando hizo el análisis de la NIC SP12, lo que notó cuando contrastó con el IS 2 de inventario fue lo siguiente. Dentro de la NIC SP12 hoy, antes de considerar este proyecto de borrador, la NIC SP12 lo que requiere es que si una entidad tiene un inventario, el cual se utiliza para, el cual no se genera una ganancia o se da gratuitamente, se requiere que ese inventario se mida al menor costo, que el costo menor que sea, el monto menor que sea costo histórico o el costo de reposición actual. Y se nota que esa medición, el costo de reposición actual, realmente es una cosa específica del sector público y que valida que cuando contrasto el costo de reposición actual con lo que vendría a ser el valor operativo actual, que estas dos mediciones tienen cosas en común. Por ejemplo, son las dos valores de entrada, las dos reflejan la condición actual del activo existente. Por lo tanto, el IPSASBI considera que es válido em, como es actualizar la NIC SP12 para utilizar la metodología de medición que existe a través de la NIC SP46. ¿Verdad? Cuando hablamos de la NIC SP46, sabemos que la NIC SP46 buscó actualizar y tener un punto donde una entidad informante puede conseguir toda la información con respecto a la medición tanto inicial o posterior de los activos y los pasivos. Entonces el IPSASBI dice, es válido realmente agregar el valor operativo actual en las dos mediciones iniciales y de medición posterior. Entonces se reemplaza esto de medir al menor monto de costo y costo de reposición actual. Ahora este proyecto borrador dice el menor costo o costo, perdón, en vez de tener de costo de reposición actual, se tiene el valor operativo actual. En la NIC SP31 lo que se ve es algo similar con la NIC SP45. Entonces, si diferenciamos la NIC SP45 de la 31, lo que vemos que lo que diferencia el activo en sí es si tiene sustancia física o no. Entonces, el IPSASBI hace un análisis similar al que hizo en la 45. Cuando en la 45 se introduce el valor operativo actual, se hace porque se reconoce que los tangibles, los activos tangibles pueden tener más de un uso. Pueden ser una oficina quizás para renta o puede ser un edificio para un hospital, utilizando el mismo ejemplo que usé anteriormente. Y cuando el IPSASBI analiza si se debe agregar el valor operativo actual en la NIC SP31, dice, ¿es válido que un intangible tenga más de un uso similar al análisis que se hizo a través de la NIC SP45 de tangibles? Y la conclusión fue sí, realmente los intangibles pueden tener más de un uso. Y se utilizó realmente la discusión de cuando pensamos en las vacunas durante la pandemia. Las vacunas se pueden generar para proveer gratuitamente a la sociedad o para venderlas y generar una ganancia. Entonces, una patente de una vacuna es algo intangible que tiene más de un uso. Similar puede ser quizás
disculpe, similar a eso podría ser un ejemplo cuando pensamos en una patente de quizás una aplicación que haya generado el gobierno para facilitar el proceso de conseguir una licencia de conducir. Eso se puede hacer, se desarrolla ese software que es un intangible para una capacidad operativa o para una capacidad financiera. Entonces, el IPSASFI propone que porque hay una diferencia de las capacidades para los cuales se pueden utilizar los intangibles, que se introduzca el valor operativo actual en la medición inicial cuando los activos intangibles son adquiridos en una operación sin contraprestación y cuando en la medición posterior la entidad elige, ¿verdad? Porque tanto en la NIC SP31 como en la NIC SP45, en la medición posterior, una entidad tiene la opción de elegir cuál es su política contable. ¿Utiliza el costo histórico o utiliza el valor actual? Y si utiliza el valor corriente o el valor actual, tiene que determinar si va a utilizar cuál va a ser la capacidad por la cual va a utilizar ese intangible. Entonces, si es la capacidad operativa, se espera que la entidad utilice el valor operativo actual, pero si ese intangible se utiliza para una capacidad de generación de beneficios económicos, estaría utilizando el valor razonable. Entonces, en la NIC SP31 lo que se ve es una propuesta muy similar a lo que el IPSASFI tiene hoy en la NIC SP45 de propiedad, planta y equipo, que ya hemos hablado bastante sobre esa. El otro lugar donde se agrega o se propone agregar el valor operativo actual es en la NIC SP21. Y entonces, en este específicamente, el alcance del proyecto de borrador se limitó simplemente a la definición y las ramas del monto de servicio recuperable. Entonces, cuando uno ve la NIC SP21, se ve que la definición del monto del servicio recuperable es el monto mayor entre el valor razonable menos costo de venta y el valor en uso. Ahora, en la pantalla lo que ven que en vez de decir valor en uso, se usa el valor operacional actual o valor operativo actual. ¿Y por qué es esto? Porque lo que se ve es que en la NIC SP21 hoy, antes de esta propuesta de proyecto de borrador, una entidad tiene que determinar si el monto mayor es el valor razonable o el valor en uso. Y si cuando una entidad ve que es el que posiblemente tiene que determinar cuál es el valor en uso, la entidad tiene que ver de utilizar tres distintos enfoques de lo que es el valor en uso, ¿verdad? Que es el costo de reposición depreciado, el costo de rehabilitación y las unidades de servicio. Entonces, el IPSASI con este proyecto de borrador busca alinear la NIC SP21 con su NIC SP46 de medición, lo cual personalmente mi visión simplifica el proceso de determinar cuál es el importe del servicio recuperable, porque la entidad simplemente tiene dos mediciones, o es el valor razonable, bases de mediciones, o es el valor operativo actual, en vez de haber tenido tres distintas mediciones, técnicas de mediciones que son hoy el costo de reposición, el costo de rehabilitación y las unidades de servicio en la norma. Entonces realmente busca simplificar y alinear la medición de la NIC SP21 con la de NIC SP46. Por otro lado, estábamos hablando de la parte número 3 de este proyecto de borrador, el cual agrega la definición de una estimación contable. Actualmente, hoy en la NIC SP3 hay una definición de lo que es un cambio en una estimación contable, pero no hay una definición en qué es una estimación contable. Entonces, este mejoramiento que se incluye en este proyecto de borrador 90 viene realmente de un mejoramiento que hizo el ISB en su propia literatura, en los cuales buscan proveer una definición de lo que es una estimación contable para realmente ayudar a las entidades a diferenciar lo que es un cambio en política contable de un cambio de estimación contable. Nosotros hemos hablado de la NIC SP3 este año, a comienzo de año, con la presidencia de El Salvador, y lo cual creo que es algo muy importante de resaltar, es que la NIC SP3, cuando hablamos de un cambio de política contable, estamos hablando de tomar acciones retrospectivamente de esa política contable. Mientras que si la entidad tiene un cambio en estimación contable, los cambios son
prospectivos. Entonces, esta adición de la definición de estimación contable busca realmente ayudar a las entidades a diferenciar entre estas dos. ¿Y qué es lo que dice esta definición de estimación contable? Dice, son cantidades monetarias en los estados financieros que están sujetas a incertidumbre de medición. Una estimación contable puede estar derivada a través de una estimación técnica, que vemos en el lado izquierdo de esta pantalla, lo cual el ejemplo vendría a ser quizás dentro de la NIC SP41, cuando la entidad mide la provisión para pérdidas crediticias esperadas. Esa es una técnica de estimación, mientras del lado derecho vemos las técnicas de medición, que se puede ver los ejemplos en la NIC SP46, que son, por ejemplo, el valor razonable de un activo o un pasivo, o el valor operativo del cual hablamos en la primera parte de este proyecto de borrador, donde se agrega esta base de medición tanto en la NIC SP12, 31 y después en una forma en la 21 porque se reemplaza el valor en uso. Entonces yo creo que esta parte 3 del proyecto de borrador es bastante simple en el sentido de que realmente se está proveyendo una definición y con eso se están dando guías en las cuales clarifican cómo diferenciar entre estos dos conceptos, cambio en políticas contables de cambios en estimaciones contables, y buscan realmente una aplicación coherente de los principios dentro de la NIC SP3. Ok. La última parte del proyecto del borrador 90 es la mejora de las revelaciones de mediciones del valor actual. Y me pareció válido realmente mostrarles como una pequeña excerpt de lo que se encuentra en el proyecto de borrador 90, en la parte 4, porque lo que se hace acá es muy simple, en el sentido que vemos, cuando vemos las revelaciones de medición del valor actual que la NIC SP46 de medición hizo enmiendas, revisiones a otras NIC SP, por ejemplo, la NIC SP16 de propiedades de inversiones. Si ven al lado izquierdo acá, el párrafo 89A dice, en el caso de las propiedades de inversiones que se miden a valor razonable de forma recurrente o no recurrente en el estado de situación financiera, después del reconocimiento inicial, las técnicas de medición y los insumos utilizados para desarrollar mediciones. ¿A esto qué se refiere? Se refiere que si una entidad está utilizando el valor razonable, que es la medición que se usa dentro de la NIC SP16, debe proveer revelaciones después, para la medición posterior de estas propiedades de inversiones, de los insumos que se utilizaron, las técnicas que se utilizaron de medición. Ahora, lo que la propuesta de la parte 4 del proyecto de borrador lo que dice es, bueno, realmente tenemos que sacar esto de forma recurrente o no recurrente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno ve esa expresión, ¿verdad? Se pregunta en qué momento una entidad utiliza el valor razonable para una propiedad de inversión de forma recurrente o no recurrente después de la medición inicial. Y creo que esto a veces cuando uno lo lee como que puede generar confusión, porque cuando una entidad decide que va a utilizar el valor razonable para medir sus propiedades de inversiones dentro de la NIC SP16, lo hace recurrentemente. La política contable no debería cambiar. Entonces es siempre recurrente después de la medición inicial. A la medición inicial uso el costo histórico, pero la medición posterior, si elegimos el valor corriente, tenemos que usar valor razonable todos los periodos. Y esto simplemente es una simplificación y mejoramiento de las revelaciones del lenguaje, de la terminología que se está utilizando dentro de las guías de revelación que se encuentran tanto en la NIC SP16 como la 27, la 30, la 34 y la 38. Entonces es una simplificación. Con esto lo que quiero resaltar son 3 temas específicos para comentarios que existen en este proyecto de borrador. Siempre es importante resaltar que ustedes como constituyentes del IPSASPI, si tienen otro comentario que quieren hacer con respecto al proyecto de borrador que no se refleja en estas 3 preguntas, ustedes siempre nos pueden dar más retroalimentación, eso nunca es un problema. Una de las preguntas que tenemos es que si ustedes están de acuerdo que el valor operacional actual
es una base de medición aplicable, que es válido a utilizar dentro de la NIC SP12 de inventarios y la NIC SP31 de activos tangibles. Entonces, el IPSASI está buscando confirmación de que sí es válido tener otro valor actual o otro valor corriente dentro de estas dos NIC SP. La segunda propone, también similar, que dice, ¿están de acuerdo que el valor operacional, el valor operativo o el valor operacional actual es válido cuando una entidad está tratando de usar, de medir los activos de derecho de uso? Y a esto me refiero realmente a los activos que vemos dentro de arrendamiento dentro de la NIC SP43. Y sin ponerme muy técnica, porque lo que vemos en la 43, que es la 43, le provee a una entidad cómo medir inicialmente el arrendamiento, pero normalmente hay una posibilidad que en la medición posterior la entidad determine de si va a utilizar la NIC SP45 o va a utilizar la NIC SP31 si es tangible o intangible, y eso puede cambiar. Pero no yendo a eso, lo que quiero clarificar es, la pregunta ¿es válido tener valor operativo actual como una medición, una base de medición para los activos con derecho de uso? Si usted coincide que se puede utilizar, la segunda pregunta que sigue es, ya teniendo el concepto de cómo se deriva el valor operativo actual, es si considera que puede utilizar esa medición sin tener la medición técnica de ingresos. Entonces, esto va a ser como un, un simple clarificación. Si pensamos en el valor operativo actual, una entidad puede derivar ese valor a través de utilizar ¿cómo se dice? Lo que vendría a ser el costo, utilizar el mercado, el approach del mercado, o puedo utilizar el de costo. Entonces, esas son las dos mediciones técnicas que se pueden utilizar, pero, por ejemplo, durante el ingreso, la técnica de ingreso no se incluye en este momento dentro de la NIC SP46 cuando se trata de determinar el valor operativo actual, y por eso se hace esta pregunta, esta doble pregunta dentro del proyecto de borrador. Una tercera es si consideran que la sustitución del valor en uso de un activo que no genera efectivo con el valor operativo actual es válido y cuáles son sus pensamientos con esto. Entonces en vez de utilizar valor en uso, se propone reemplazarlo con el valor operativo actual. Entonces tenemos estas tres temas específicos para comentario. Acá simplemente lo que les muestro es cuando fue publicado el proyecto de borrador, que fue en agosto de este año. Él estuvo abierto por 120 días y las respuestas tienen que ser entregadas antes del 29 de noviembre. O sea, debemos recibir sus comentarios a más tardar el 28 de noviembre. Y reconozco que digo para él, pero quiero clarificar que es antes del 29 de noviembre. Ok, con esto lo que voy a hacer, y vamos a hacer el periodo de preguntas al finalizar la presentación, voy a pasar a lo cual es la actualización del alcance limitado para la adopción para la primera vez de las normas internacionales de contabilidad del sector público. Y acá lo que quiero resaltar es que esta norma lo que permite es dar exenciones a disposiciones transitorias durante un periodo específico de 3 años, y lo que buscó realmente este proyecto de borrador es hacer que esta NIC SP33 sea más útil y eficaz cuando la entidad las apliquen, como que hubo una retroalimentación que recibió el IPSASFI que era un poco compleja de aplicar y que generaba un poco de confusión. Entonces se establece este proyecto de borrador. Entonces, acá lo que ven en la pantalla es un diagrama muy simple que trata de diferenciar lo que es la fase de preparación de la fase de transición y del momento de aplicación de las NIC SP pertinentes. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Principalmente el IPSASFI inicia este proyecto limitado para abordar estos temas de aplicación. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Dos cosas estaban pasando.
Primero, que las entidades pensaban que el ANIC SP33 debía ser aplicado antes de la fase de transición. Entonces, si vemos a la pantalla acá y vemos esas flechas que van hacia abajo, vemos que la NIC SP33 está realmente escrita para aplicar durante la fecha de adopción de las NIC SP y la fecha de cumplimiento con las NIC SP, entre esos dos periodos. Pero había una confusión, que había entidades que pensaban que aplicaban la NIC SP33 durante la fase de preparación. ¿Y qué es lo que vemos como la fase de preparación? Cuando veo la fase de preparación, me pongo a pensar quizás en establecer mi registro de los inmuebles que puedo tener como entidad informante, o quizás de establecer qué clase de sistemas debería tener para poder hacer la depreciación de esos inmuebles, quizás para determinar la amortización de las deudas. ¿Verdad? En la fase de preparación, lo que estoy tratando de establecer es cuáles son los sistemas tecnológicos que necesito para poder aplicar la base de devengo, tener un registro de todos los inmuebles activos y pasivos que tiene la entidad, obtener el apoyo de las partes relevantes en mi jurisdicción, como pueden ser los políticos o puede ser el contador general o la parte del presupuesto. También puede ser en la fase de preparación, debo analizar cuáles son las brechas de capacitación que tengo dentro de los contadores que van a estar preparando esos informes financieros, ¿verdad? En ese periodo de fase de preparación no es cuando una entidad aplica la NIC SP33. La NIC SP33 es válida después de que yo haya hecho todas esas brechas y haya establecido qué es lo que necesito tener en funcionamiento para poder aplicar las NIC SP. La NIC SP33 lo que busca es proveer una fase de transición en la cual la entidad pueda determinar: necesito aplicar ciertas exenciones durante ese periodo para facilitar la preparación de mis primeros estados financieros que cumplen con los requerimientos de todas las NXP pertinentes para mi entidad informante. Entonces, esta actualización de la NIC-SP 33 busca proveer esa clarificación, esa claridad necesaria para que las entidades la utilicen durante el periodo válido y que no se encuentren haber estado aplicando esta NIC SP33 sin haber hecho todos esos estudios y análisis de brechas que se deben cerrar antes de poder aplicar las NIC SP. También busca alentar a las entidades a, au- a, no depender de las exenciones por los 3 años necesariamente. ¿A qué me refiero con esto? Lo que se vio es que la NIC SP33 involuntariamente generó un retraso en el reconocimiento y la medición y las revelaciones de ciertos elementos de los estados financieros. Es como que las entidades realmente quizás podrían haber estado aplicando todos los reconocimientos y mediciones requeridos por las NIC SP, pero porque tienen estos 3 años de periodo, retrasan hacer ese reconocimiento, ¿verdad? Entonces se busca también alentar a las entidades a que lo inicien antes en vez de retrasar ese proceso. Ah, Me gusta clarificar que esta NIC SP está proponiendo mantener el alcance de la NIC SP 33, entonces no estamos cambiando el alcance, no se está cambiando el objetivo. Las exenciones que se encuentran disponibles hoy en la NIC SP 33 continúan siendo las mismas en esta. Se busca realmente aclarar cuándo es aplicable la NIC SP33, y es en ese periodo específico que vemos entre las dos flechitas hacia abajo de ese periodo de 3 años, y propone realmente revisiones o enmiendas para, para asegurarse de que la NIC SP33 sea mejor utilizada, tenga una aplicación más efectiva. Entonces realmente se está buscando mejorar la experiencia de las entidades informantes que utilizan o necesitan utilizar la NIC SP33. ¿Y qué exactamente está proponiendo? Bueno, en esto, lámina, lo que quiero es resaltar algunas de las cosas que proponen. No son todas, así que sí los invito a leer la NIC SP33 completamente. Lo que busca, por ejemplo, es agrupa las guías existentes de la NIC SP33 y las bases de conclusión, ¿verdad? Los pensamientos del IPSASB,
por tema. ¿Y a qué me refiero por tema? Por ejemplo, ahora tenemos agrupado principios generales. Esto vendría a ser lo que pensamos en la NIC SP3 y la NIC SP46, que son NIC SP que realmente aplican a través de todas las distintas transacciones, ¿verdad? Por ejemplo, principios generales son determinar mis políticas contables, cómo voy a medir los distintos activos y pasivos, realmente aplican a través de toda la gama de NIC SPs. Después se agrupan también por límites contables. Esto vendría a ser, por ejemplo, la NIC SP35 de consolidación o la NIC SP36 de inversiones y asociaciones. Entonces tenemos los temas todos agrupados, lo cual facilitaría cómo las entidades utilizan las exenciones que se encuentran dentro de ellos. Por ejemplo, tenemos todas las exenciones para activos no financieros, están todas juntas, y todos los temas los dividen también a través de decir cuáles son las exenciones em, que van a impactar la presentación fiable y el cumplimiento con la SIGNIC-SP y las que no. Entonces, por ejemplo, digo, si me fijo en el tema de los activos no financieros, ustedes van a ver que las exenciones se dividen entre lo que impacta la presentación fiable de un estado financiero y lo que no. Y también se encuentran las bases de conclusión que están juntas, que buscan realmente ayudar a la entidad en ese sentido. También se ve durante el contenido de la NIC CP33, lo que se va a ver es que se trata de alentar a la entidad informante que aplique las NIC CP pertinentes antes de que los 3 años se terminen, porque realmente la idea es que uno ponga las cosas en transición y que, bueno, en el año 1 simplemente voy a aplicar las exenciones de la NIC SP45, pero para el año número 2 ya las voy a aplicar todas las NIC SP45 y después voy a hacer la 41 para el año número 3, pero como que lo voy haciendo poco a poco a transición, pero no acumulo todas para el final, para el último año, porque realmente se va a convertir en un desafío y en un reto muy grande. Después también se añaden nuevas guías no autoritativas para ayudar en los retos y desafíos. Y me gustaría resaltar un ejemplo en particular que me pareció relevante porque lo hablamos cuando estaba presentando la NIC SP33 en septiembre. El IPSASBI ha empezado a utilizar esta forma de hacer una pregunta y proveerte una respuesta. Y una de las preguntas que se encuentran en las guías de implementación es, por ejemplo, ¿se puede ajustar el periodo transitorio de 3 años si las circunstancias exigen, por ejemplo, exceder de 3 años? Y la guía de implementación claramente dice no, el periodo máximo son 3 años. Entonces, por eso es importante, como decía antes, cuando vuelvo a este pequeño diagrama, es diferenciar las distintas fases, ¿verdad? Porque solo hay 3 años de fase de transición. Entonces, esta guía de implementación clarifica eso. Entonces, hay bastantes preguntas y respuestas que realmente me parecen válidas y que van a ayudar a la entidad informante de discernir entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer a través de la aplicación de la 33. Por ejemplo, también una de las preguntas es si la NIC SP33 es para una entidad nueva, si esa entidad volvería a aplicar, la NIC SP33 sería relevante para una nueva entidad, y dice que no, porque realmente la NIC SP33 lo que busca es ayudar a las entidades que ya existen, que tengan una base de contabilidad distinta a la base de devengo de las NIC SP, a transicionar a las NIC SP. Entonces, por ejemplo, la entidad por ahí estaba antes una base de efectivo o una base parcial de devengo y ahora quieren estar aplicando las NIC SP. Entonces, la NIC CP33 busca proveer ayuda a través de exenciones y alivios en sí a hacer esa transición más fácil. Este proyecto de borrador 91 tiene simplemente 2 preguntas. La primera es si está de acuerdo en las enmiendas, revisiones que se hizo en la 33, tanto haber reorganizado el texto autoritativo y las bases de conclusiones por temas, lo que está hablando principios generales, activos no financieros y activos financieros. También pregunta lo que se hicieron varias revisiones para mejorar la comprensión de la NIC SP33 y también se notó que había una duplicación de contenido en la NIC SP33. Yo creo que uno de los
desafíos y retos a veces es cuando las NIC-SP son muy voluminosas, realmente la duplicación es como que te hace un reto y un desafío de saber si uno realmente la puede aplicar y te va a ayudar. Entonces, la eliminación de duplicaciones creo que siempre es importante porque facilita la lectura y la comprensión del material. Se busca ver si las enmiendas para alentar la aplicación de las NIC-SP pertinentes lo antes posible. Le parece válido haber agregado guías no autoritativas para apoyar a la comprensión y la aplicación. Y también se agregaron guías no autoritativas sobre la fase de planificación y la preparación previa a la adopción. Creo que eso va a ayudar bastante a las entidades a discernir entre estas distintas fases que se encuentran y cuándo es aplicable aplicar la NIC-SP 33. Y lo otro es que se añadió, que no había tocado acá anteriormente, lo tenemos en esta nueva guía, se ha vuelto a incluir la definición del costo atribuido. La NIC-SP 46 había eliminado la definición del costo atribuido porque se encuentra en la NIC-SP 46, pero el IPSASFI como que lo volvió a hablar y dijo, realmente el costo atribuido es un concepto que se utiliza mucho en la NIC-SP 33, entonces era válido que las entidades informantes tengan la definición en la NIC-SP 33 en vez de tener que abrir otro documento, ese ya sea la NIC-SP 46. Entonces se hace esa pregunta clara porque realmente es un cambio de lo que se hizo anteriormente a través de otra NIC-SP para tener ese debido proceso. Y mi última lámina en esto es el proyecto de borrador 91 se publicó el 14 de agosto. Como es el debido proceso del IPSASFI, tiene 120 días y los comentarios deben ser recibidos para el 13 de diciembre de este año. Acá en la lámina, que después se la voy a compartir al equipo de María Soledad para que todos los tengan, estos QR codes los conectan directamente donde está publicado el proyecto de borrador. Para los que no lo hayan leído todavía. Y bueno, con esto, María Soledad, concluyo mi presentación y les agradezco a todos por su tiempo. Gracias. Muchas gracias, Agustina, por tu excelente exposición, tan clarificadora como siempre. Te estamos transmitiendo las consultas que nos han formulado a través del chat preguntas y respuestas. Si gustas, no sé si necesitas algún tiempo, Agustina, pero ya se debieran ir publicando. ¿Tú nos confirmas que las estás recibiendo, por favor? Sí, María Soledad, las veo acá y las estoy leyendo poco a poco. A ver, voy a leer la primera pregunta. Veo que en relación con los cambios que implican el cambio en valor operativo actual, la aplicación es prospectiva. A la fecha del cambio normativo se debe realizar un levantamiento por los activos que ya tengo registrados en la contabilidad. Es una muy buena pregunta. Gracias por la pregunta, Pablo. Una de las cosas que se está viendo una vez que recibamos la retroalimentación es este periodo de transición. Normalmente esto se va a poner, es una medición que hoy no se encuentra en estos estados financieros, entonces en en estas NIC-SP específicamente, entonces habrá que hacer ese análisis, yo creo que similar a lo que vendría a ser, por ejemplo, la 45 va a ser prospectivamente, pero es algo que se tiene que plantear el IPSASFI de cómo va a ser el periodo de transición. Después tengo una pregunta de Gustavo, en la cual me dice, además de la NIC-SP 33, anteriormente también se recomendaba aplicar el estudio 14 del IPSASFI. ¿Todavía se recomienda usar el estudio 14? Sí. Entonces, muy buena pregunta, Gustavo, y me voy a fijar el nombre nuevo. El estudio 14 del IPSASFI ya no se llama más estudio 14 del IPSASFI, pero se llama Implementing IPSAS. Y eso lo tenemos en español, así que lo que voy a hacer y que estoy haciendo ahora mientras tipeo en mi computadora es conseguirles el link, así lo puedo compartir en el chat también, porque creo que sí, tenés toda la razón que realmente es muy bueno utilizar el Implementing IPSAS. Y ahora voy a simplemente buscar el link. Es lo que pasa cuando estamos en online, que uno no encuentra el link, que antes también se llamaba el Train the Trainers, pero ahora lo que voy a hacer y que ya lo encontré es lo voy a poner en el chat, así todos lo tienen, porque realmente esto es una muy buena herramienta a utilizar con respecto a
cómo puedo conseguir o capacitar a la gente de mi equipo. Y lo puse directamente en la respuesta de Gustavo, le hice un reply de responder que implementen Ipsas y está en español, así que realmente les recomiendo que lo utilicen porque te da información sobre todas las distintas NIC-SP en español, cuáles son los requerimientos y cómo poder capacitar a las distintas personas que están involucradas en el proceso de preparar los informes financieros a base de Vengo de NIC-SP. ¿Qué pasa si la entidad debe utilizar el tiempo de transición y no logra cumplir con las exenciones? Sí, yo creo que esta es una muy buena pregunta y va a depender, fue anónima, así que no sé el nombre, va a depender mucho de la entidad, porque sé que depende del auditor, ¿verdad? Porque cuando uno piensa en la NIC-SP y yo aplico la NIC-SP 33, la NIC-SP 33 solo tiene un periodo de 3 años, no se puede extender ese periodo. Entonces, esa es una pregunta para los auditores, de decir qué clase de assurance, ¿verdad?, le dan a esos reportes que todavía no están aplicando la NIC-SP. Pero también tengo que reconocer que muchas jurisdicciones utilizan las NIC-SP, las adaptan. Entonces creo que realmente eso va a basarse en la jurisdicción y cómo decidieron que su transición iban a hacer. Así que eso lo voy a dejar con eso porque creo que es muy específico a la jurisdicción. Una pregunta de Pablo que tengo es, ¿cómo se hacen los casos que una entidad puede adquirir un mismo activo por trato directo, lo cual podría aumentar el valor del bien, como también mediante compras grandes cantidades, lo que reduce su valor unitario? ¿Cuál de esos dos criterios debería utilizar? Ok, creo que lo que me están hablando acá es, por ejemplo, es más de decir, cuando tengo un activo, ¿verdad? El valor razonable o el valor operativo actual puede cambiar basado a mi poder de compra que tengo como entidad informante. Y yo creo que es una muy buena pregunta y ahí vamos de vuelta a lo que estamos hablando de que es, dependiendo de lo que utilice, el valor razonable o el valor operativo actual, estoy hablando de que si estoy usando el valor operativo actual, estoy viendo el valor de entrada que es específico a mi entidad. Entonces, dependiendo del valor de compras que tiene esa entidad, realmente los precios cambian. Así que creo que se debería considerar eso porque estoy evaluando la medición de ese activo a las circunstancias de esa entidad. Entonces creo que ahí se basaría dependiendo de la entidad, porque si la entidad tiene acceso a ese valor de el poder de compras que le provee un menor costo, creo que lo deberías considerar, pero si no tienes acceso a ese monto, no debería ser válido. Entonces creo que depende de las circunstancias de cada entidad que se utiliza, distinto al valor razonable que estamos viendo cuál es el mercado de salida en el mercado, ¿verdad? No de mi entidad. Creo que eso es importante diferenciar. Em, Acá una pregunta de Giovanni Encarnación dice, buenas tardes, ¿a qué se refieren cuando dicen un terreno ubicado en... Sí, a esto lo que me refiero es lo siguiente. El IPSASFI particularmente habló de carreteras. Carreteras que se encuentran quizás en una zona en la cual si me pongo a pensar, voy a hablar de Canadá que estoy más cómoda con el respecto. Si pienso en una carretera que está en el medio de un territorio en el norte que no se utiliza y los terrenos que están al costado de esa carretera no se venden, no se ponen a la venta en el mercado, entonces cuando un valuador trata de medir el valor de la tierra debajo de la carretera, dice, bueno, realmente no han habido ninguna ventas o compras de tierras en la proximidad de esa carretera, entonces voy a utilizar otro terreno, quizás en Ontario, que es una provincia donde yo vivo, ¿verdad? Que no es ese territorio en el norte canadiense, y voy a evaluar el valor de esa tierra debajo de la autopista a un terreno de Ontario donde vengo bastante venta y compras. A eso se refiere. Se refiere que realmente cuando evalúas la tierra de una carretera, tenés que evaluarla basado en el valor de esa ubicación geográfica. No podés utilizar otra ubicación geográfica. Espero, Giovanni, que yo haya respondido tu pregunta, pero si no, me lo haces saber por el chat. Pero es eso, la ubicación es la ubicación geográfica en la cual se encuentra ese edificio, esa carretera,
ese activo que estás tratando de evaluar en vez de otra ubicación en la cual quizás hay más transacciones de compra y venta y que es más fácil determinar un valor. Después creo que la última pregunta que veo, María Soledad, que tenemos es de Victoria y dice, buenas tardes a todos. Ah, ok, no, esta creo que es Victoria, es parte de tu equipo, que está agradeciendo todas las preguntas. Pero creo que con eso he respondido todas las preguntas que veo aquí en el chat. Sí, así es, Agustina, muchísimas gracias. Te cuento que hemos llegado a 240 personas conectadas. Ha habido mucho interés. Sin duda es un tema muy importante el poder aportar y tener una clara conciencia de lo que va a significar modificar nuestra normativa el día de mañana, poder adaptar y poder aplicar este conjunto de normas. Te agradecemos nuevamente, les mando a todos un cariñoso saludo y les recuerdo también, con ocasión del plazo que tenemos para informar al IPSAS, es decir, mandar a más tardar el 28 de noviembre nuestros comentarios a ambos proyectos de norma. Nosotros nos hemos fijado un plazo interno para poder recibir las retroalimentaciones de los distintos países del focal. Quisiera recordárselos. Estos plazos son en relación a la primera norma, a la ID 90, el 6 de noviembre, y para la segunda norma, el ID 91, el 13 de noviembre, a fin de nosotros tener un tiempo para poder consolidar las respuestas, traducirlas y poder remitir nuestros aportes al IPSAS-P. Así que muchísimas gracias, Agustina, muchísimas gracias a todos y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, gracias.